El libro de los Hechos de los Apóstoles narra los comienzos de la iglesia primitiva. Este libro describe cómo el pequeño movimiento de Jesús se convirtió poco a poco en un movimiento global. Cómo ese pequeño movimiento de Jesús pasa a ser un fenómeno internacional, multiétnico y multicultural. Y cómo el movimiento de Jesús deja atrás el monolingüismo, de hablar esa cuestión de hablar un solo idioma, y se convierte en un organismo que proclamaba el evangelio en todos los idiomas conocidos de la época. Y de acuerdo a Hechos 1:3, el Cristo resucitado estuvo por 40 días junto con sus discípulos, hablándoles acerca del reino de Dios. Y al final de ese lapso de tiempo, el Señor Jesús les dio una orden a esa iglesia incipiente que decía: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre. Esperad la promesa del Padre, la cual oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. No sabemos el número exacto de las personas que escucharon estas palabras. No sabemos cuán grande era el grupo, pero sí sabemos que en 1 Corintios 15, el apóstol Pablo dice que en una ocasión el Cristo resucitado se le apareció a cerca de 500 personas a la misma vez. Por lo tanto, podemos pensar que centenares de hermanos y hermanas tuvieron la fe para escuchar las enseñanzas del Cristo resucitado. Volvamos por un momento al mandamiento de Jesús. No salgan de Jerusalén hasta que reciban la promesa. Esperen la promesa. El Señor Jesucristo le indica al liderazgo de la iglesia que deben esperar el cumplimiento de una promesa de parte de Dios. Ese versículo hace alusión, reitera, se refiere a otras palabras de Jesús que recoge el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, versículo 49, que dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¿A qué promesa se refiere el texto? ¿A qué promesa se refiere el texto? Para comprender eso, tenemos que hundirnos en el Antiguo Testamento. Y específicamente llegar a pasajes como Joel capítulo 2, versículo 28 en adelante, que dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Tiene que quedar claro que la promesa no es otra cosa que la presencia del Espíritu Santo de manera permanente con el pueblo de Dios. Esa era la promesa conocida y esperada por el pueblo de Israel. Por eso, Juan el Bautista, cuando predicaba, le decía a la gente: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, y él os bautizará. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. La palabra griega bautizar, lo que quiere decir es meter algo debajo del agua, sumergir, zambuir. Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que quiere decir la palabra bautizar. Cuando Juan bautizaba con agua, eso era un símbolo poderoso de la purificación, porque el agua es el mejor detergente que conoce la humanidad. Casi todas las sustancias conocidas se limpian con agua o se disuelven en agua. No es necesario entrar en detalle, pero el fuego también purifica. El fuego también purifica. Los metales se purifican con fuego, particularmente el oro. Por lo tanto, lo que está diciendo Juan el Bautista
era que el Cristo resucitado nos iba a meter, pero no en agua, nos iba a meter en el fuego de Dios. Y que ese fuego divino nos iba a purificar. Que ese fuego divino nos iba a purificar. Cristo Jesús, Señor nuestro, iba a traer la plenitud purificadora del Espíritu Santo a la vida de la iglesia. Y después de estas enseñanzas, el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Y entonces los discípulos y las discípulas se dedicaron, como dice Hechos 1:14, a perseverar en la oración. Hay que perseverar en la oración. La oración no es algo que usted hace una vez y sigue andando, sino que usted tiene que seguir orando, y tiene que seguir orando, y tiene que seguir perseverando. Y siguieron orando, y 10 días después llegó un día de fiesta, el día del Pentecostés. El Pentecostés era una de las 3 grandes fiestas de Israel. Era la fiesta de las primicias. Era la fiesta del cosecho. Cuando usted traía los primeros granos, los primeros frutos, y los traía al templo de Jerusalén. Pentecostés quiere decir 50, porque penta quiere decir 5, ¿verdad? 50. Esta fiesta ocurre exactamente 50 días después del día de la Pascua. De ahí es que viene su nombre. Pero en los tiempos de Jesús, el día de Pentecostés tenía otro significado teológico añadido. De acuerdo a la teología judía, en el Pentecostés también se celebraba el establecimiento del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Ese evento se narra en Éxodo 19 y se habla allí en Éxodo 19 de cómo Moisés, hablando en nombre de Dios, le dice al pueblo: ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esa promesa es lo que se recordaba el día de Pentecostés, y esa promesa es lo que se cumple en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés, Dios le está diciendo al pueblo, al mundo: quiero hacer un pacto con ustedes. Si ustedes quieren ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios. Si ustedes se acercan a mí, yo los voy a bendecir con mi presencia. Y van a ser mi especial tesoro. Mi especial tesoro. Mi especial tesoro. Mire que el mensaje más hermoso le dice Dios a la humanidad: que si nosotros entramos en una relación de pacto con Dios, vamos a ser preciosos para Dios. Y Dios va a ser precioso para nosotros. Y más allá, seremos un reino de sacerdotes, de gente que intercede delante de Dios, y un reino de gente santa. Esa profecía no se pudo cumplir a cabalidad en el Antiguo Testamento, porque hacía falta algo. Hacía falta la plenitud. Y por eso es que Joel decía que en un momento Dios iba a derramar su espíritu. Y esa plenitud de la obra de Dios, ese impacto total del Espíritu Santo, ¿dónde ocurre? En el día de Pentecostés. La palabra de Dios afirma que cuando llegó el día de Pentecostés, los discípulos y las discípulas seguían orando. Estaban orando todavía. Llevaban 10 días orando. Algunos se habían ido. Quedaban 120 nada más. Ya no habían 500. Pero los que perseveraron siguieron orando. Y siguieron orando como si fueran una sola persona. Eso es lo que quiere decir unánime.